Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Alta Consejería Distrital TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Laboratorio 101 de la Universidad Nacional de Colombia, quiero darles la bienvenida a este primer seminario en donde conocerán los fundamentos para realizar el análisis de necesidades para la creación de contenidos digitales. Antes de iniciar, es necesario que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Para aquellas personas que están ingresando por primera vez, en la parte inferior de la pantalla van a encontrar todas las funcionalidades con las que cuenta Zoom. Por favor, mantengan apagada la cámara, apagado el micrófono en todo momento. Ahí mismo, en esta parte inferior, van a encontrar el icono del chat. Allí vamos a ubicar la lista de asistencia y pues esta se tendrá en cuenta para realizar las constancias de participación. Durante el desarrollo de la sesión se propone realizar una actividad. La idea pues, es que ustedes puedan realizarla usando su computador o usando lápiz y papel y que nos puedan compartir estos avances a través de un archivo o una fotografía o de pronto una capturita de pantalla en un link que asignaremos también para ello y colocaremos en el chat. Si tienen alguna pregunta para realizar al experto, por favor la pueden escribir ahí en el chat y al finalizar la sesión él estará resolviendo las inquietudes. Y por último, pues no olviden retroalimentarnos con su opinión, es muy importante para nosotros y por eso vamos a disponer de una encuesta de satisfacción que agradecemos diligenciar al final de la sesión. Todo esto lo van a encontrar en el chat. Y el día de hoy nos va a estar acompañando Juan Ramón González Rubio. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, es fundador de 110K, una empresa de innovación educativa para el aprendizaje colaborativo. Es autor del programa de emprendimiento de BBVA, Escuela para el Emprendimiento. Es autor y co-creador del programa IMAT, Matemáticas para la Vida, que busca enseñar las matemáticas de forma diferente, desarrollando procesos de pensamiento y enfocándose a su aplicación. Además, es Master Teacher y consultor para el programa Escuelas Innovadoras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Director pedagógico de CUEPA Latinoamérica, responsable de crear programas de mejoramiento educativo para Colombia, México, Argentina y República Dominicana. Es consultor en educación y emprendimiento de diversas organizaciones y además jurado de proyectos de emprendimiento e ideas de negocios para diferentes organizaciones. Bienvenido, Juan. Hombre, muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional, a la Secretaría de Educación por invitarme. Pues nada, es un gusto estar aquí. Creo que estaba viendo que algunos tienen un pequeño lío con el sonido. Creo que deberían revisar su conexión a internet para descartar que no sea eso. ¿Listo? Entonces, pues nada, sin más preámbulos, arranquemos. Les voy a comenzar compartiendo mi pantalla para que hablemos de lo que nos trae a colación el día de hoy. Entonces, dentro de el diseño instruccional, bueno, ¿qué es el diseño instruccional? Básicamente es la serie de pasos que uno sigue para crear, para diseñar y crear instrumentos, herramientas, recursos educativos para un propósito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, aprender a crear mejores recursos, punto. Para hacerlo, entonces, hay un montón de métodos, estrategias y demás. Y nosotros nos vamos a regir por este de acá, por el modelo ADI, ¿ok? Probablemente muchos de ustedes ya lo han visto, para algunos otros esto es un poco nuevo, no importa. El modelo ADI se llama así precisamente por sus iniciales. Y muchas de las sesiones que van a ir viendo a lo largo de este curso hacen referencia precisamente a cada una de las iniciales del modelo ADI. Entonces arrancamos con la de hoy. Hoy vamos a ver esta de aquí, la A, análisis. Bien, el análisis. Y les voy a enseñar cómo hacer un análisis adecuado para crear esos recursos. Pero, para que sepan que viene de aquí en adelante, como dice mi abuelita, que corre de pierna arriba. Después del análisis viene el diseño de recursos, el desarrollo, corresponden a las otras dos Ds, la implementación y la evaluación. Muy probablemente ustedes en la primera fase del desarrollo
harán hasta análisis, diseño, desarrollo. La implementación ya es cuando estemos aplicando ese set de elementos, de recursos didácticos dentro de nuestros estudiantes o público objetivo. Y la evaluación, pues ya ustedes saben qué es la evaluación, pues es precisamente evaluar esos resultados. Si tienen dudas, me pueden ir preguntando, yo voy a ir mirando el chat, algunas de ustedes se me pasarán, algunas podré responderlas inmediatamente, pero bueno, ahí vamos a ver cómo nos va. Pues entonces arranquemos con esto. Échenle una miradita a esas sillas. ¿Listo? ¿Cuál les gusta más? Voten. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál de todas esas sillas les parece más bonita? C, B, F, B, 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 F, C, E. ¡Ay, tan bonitos los de la E! C, D, A, F, B. Ok. Va ganando hacia vuelo de pájaro. La F, muy cerquita la C y la... Muy cerquita la C y la B. Sí, la C se parece bastante cómoda. La A casi no les gusta. Bueno, muy bien. ¿Para qué les pongo esto? Porque muy probablemente ustedes eligieron la silla por el diseño, el que es más bonito o con el que ustedes se sentirían mejor. Pero ¿qué pasa si yo les pregunto, y esto creo que va a ser una respuesta al unísono, ustedes también tecleen pues, si yo necesito cambiar un bombillo de techo, ¿cuál van a usar? Si yo necesito cambiar el bombillo. Bien. Exacto, sí, señores. Bueno, y es que la C es tan bonita que me da cosa usarla. Bien, 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 bien. Fíjense pues lo que ustedes acaban de hacer. Y esta es la primera cosa que yo quiero que aprendan aquí del análisis. En principio, con los recursos pedagógicos nosotros nos dejamos llevar por el diseño y por cómo se ven y la que por ahí me parezca más bonito o la que yo creo que se acomoda mejor a mis necesidades, a mis gustos, o la que se parece a la que yo tengo en la casa, pues que es más o menos como la C o como la B, que fueron las que, digo, como la F, que fueron las que más votaron. Y lo mismo pasa cuando uno hace diseño instruccional y cuando uno selecciona los recursos que va a usar para enseñar. Entonces, coge los que pues más bonito le parece, más atractivo, los que por ahí ya ha usado antes y demás. Pero, y ustedes me van a decir que la mayoría no, pero yo sé que en la vida real, la mayoría sí, a veces no nos acordamos y no tenemos en cuenta para quién es que estamos diseñando y para quién es que estamos escribiendo. Entonces, fíjense que todos estos diseños tienen una particularidad, algunos más bonitos, algunos más feos, pero si por ejemplo yo digo, ¿cuál es la mejor para cambiar el bombillo? Fíjense que la votación se inclinó clarísimamente para la E, un poquito más para la D y, digo, un poquito menos para la D y la A. La F, la C y la B por ahí votaron menos, pero fíjense que la E fue una de las que más votaciones tuvo, porque ahí tuve en cuenta cuál es la necesidad para lo que yo estoy usando ese recurso. Por favor, no se les vaya a olvidar esto cuando estén diseñando recursos educativos. La fase de análisis tiene ese pequeño inconveniente y es que como es la primera y como nosotros somos latinos querendones, apasionados muchas veces, pues esto de hacer el análisis lo hacemos al principio, lo hacemos por ahí bien hecho, por ahí un poquito a las carreras, pero después se nos olvida ese análisis. Y eso es lo que pasa con esta primera fase, que en ese análisis se nos puede ir olvidando para qué es que estamos nosotros creando los recursos, para quién es que estamos creando los recursos nosotros. Y muchas veces, también hay que decirlo, en los trabajos referentes a diseño instruccional, yo no sé si ustedes tienen la esperanza de ser diseñadores instruccionales, si ya han sido diseñadores instruccionales, pues a uno ya le entregan el análisis hecho y el diseño hecho y ustedes arrancan a producir los recursos, sin que ustedes tengan mucha participación en ese análisis y ese diseño. Entonces, muchas veces ese análisis y diseño fueron hechos por expertos pedagógicos con toda la, digamos, categoría y con toda la pericia necesaria del caso. Pero otras veces no, otras veces son hechos desafortunadamente por gente que no es la más experta en pedagogía, por gente que probablemente es muy buena haciendo proyectos, pero se le olvida un poquito la parte pedagógica, y entonces ese análisis y ese diseño pasan a un segundo plano, y los recursos quedan muy bonitos, muy bien hechos, una cosa pero chusca,
y resulta que no necesariamente cumplen la labor para la que se crearon. La analogía acá es la siguiente. Imagínense que ustedes van a cambiar el bombillo y usan una silla de esas que tiene rueditas. Pues, básicamente, si ustedes se suben en esa silla que tiene rueditas a cambiar el bombillo y no tienen cuidado, pues van a terminar esnucados o estutanados, perdón la expresión, pues porque la silla se corría, ¿eh? Se caen ustedes. Pero en cambio, si ustedes van a trabajar en su escritorio, en su casa, ahorita con el teletrabajo, tal vez la silla de rueditas sí sea lo mejor porque yo me puedo ir para un lado, para el otro y demás. Esa es la importancia del análisis, ¿ok? Porque yo sé para quién va dirigido todo esto que yo estoy creando y cuáles son sus necesidades, cuál es su entorno y demás. Nunca se les vaya a olvidar esa fase de análisis, por favor. Entonces, dentro del para quién, dentro del para qué y para quién, pues tenemos estas siguientes fases de análisis. Yo puedo arrancar haciendo el análisis de la población a la que voy a impactar, pero también, y nunca se me debe olvidar, el entorno de la población del cual yo quiero impactar. ¿Ok? Entonces hablemos un poquito de cada una de esas. Cuando yo hablo de la población y quiero hacer el análisis de la población, pues básicamente lo que yo quiero saber es qué es lo que están necesitando ellos en este momento, qué es lo que yo quiero que ellos tengan presente y pues arrancar a diseñar teniendo en cuenta esos objetivos. ¿Listo? Y el entorno, pues ya ahorita van a ver la importancia del entorno porque es que resulta que en la vida real yo pienso que yo diseño solo para los estudiantes y resulta que no. Resulta que el entorno es bastante importante. Voy a dejar de compartirles aquí un ratico y voy a compartirles otra para que hagamos un ejercicio así como de rapidez. No le estoy haciendo propaganda ni comercial a ninguna de estas marcas para que después no me digan que por qué es así, por qué no otras, sino simplemente son las top of mind. Nada que hacer. Vamos a hacer un poquito de ingeniería inversa. Y ahí arranque pues a hablar en el chat. ¿Listo? ¿A quién va dirigido Coca-Cola? ¿Para quién es? Primero con Coca-Cola. ¿A quién va dirigido Coca-Cola? Casi, no. Pere. No, todos no. Todos no, porque mi abuelita es diabética y mi abuelita no quiere ni 5 la Coca-Cola. Y tengo un montón de amigos que no quieren la Coca-Cola. A mí tampoco es que me guste mucho, la verdad. Ya la van puliendo. ¿Y cómo saben ustedes que va dirigido a los que comen hamburguesa, crack? Listo. Va ganando por votación popular familia, y esta me gustó mucho, Armando. Niños y adolescentes, y también jóvenes también están ahí como mucho. Bien, porque saben ustedes que la Coca-Cola va para la familia, ¿ok? Porque saben, si en ningún momento dice bebida familiar, ¿ok? Exacto. Porque haciendo ingeniería inversa, sí, señor, el marketing, las campañas publicitarias, exacto. Y también crearon un producto para eso. Claro, ellas lo tenían clara. Analizaron la población, vieron las características de la población. Al principio solo había esta Coca-Cola personal y después comenzaron a decir, sobre todo en Latinoamérica, hombre, pues no, lo que pasa es que la Coca-Cola es un perfecto acompañante para las familias que ya dejaron de hacer el juguito tradicional bien rico y demás para el almuerzo y tienen que hacer algo rápido y comienzan a comprar un sustituto de ese juguito. Y precisamente comenzaron a hacer toda su campaña para eso. Entonces, aunque uno al principio cree que Coca-Cola va para todo el mundo, no, Coca-Cola no va para todo el mundo. Obvio, la puede comprar todo el mundo, pero ellos saben que sus clientes son otros. Exacto, la economía, sí, señores. Listo, la manzanita. Ustedes saben de quién es la manzanita. ¿A quién va la manzanita? ¿A quién va dirigido los productos de la manzanita? Sí, me encanta, Ronald, muy bien. Ajá. Sí, perfecto, Diana. Mendoza, perfecto, sí. En principio, los diseñadores
fueron los que más apreciaron estos productos. Y después, eso comenzó a generar un segmento de mercado de estratos ya no medio, ya no más bajo. Fíjense que Coca-Cola ustedes la podrían encontrar en cualquier lado. A un público con un poder de ingreso muchísimo más alto, jóvenes, adultos de alto poder adquisitivo, más o menos alto poder, y claro, esto arrancó con los diseñadores, ¿sí? Y que es muy famosa y muy buena, y perdón si me meto con algún fanático de Apple, porque es que ahora las marcas tienen hinchas, ha triunfado gracias a la pereza de los consumidores. ¿Por qué a la pereza? Porque pues desafortunadamente a uno le da pereza configurar que su cuenta de un lado del teléfono con su cuenta del computador y demás, y como Apple solo es compatible con Apple, pues uno siempre termina comprando esa misma vaina. ¿Listo? Vamos a hacer una última, Dove. ¿A quién va dirigido Dove? Sí lo han visto, ¿no? Dove. ¿Qué tipo de mujeres? Pero ojo que hay Dove para hombres. No, no a todos. Pero ¿qué tienen en especial las mujeres a las que va con cabello largo? Exacto, con belleza natural. No alcancé a leer quién dijo eso, pero sí. De piel sensible. Tienen que ponerle un poquito más de cuidado a los comerciales de Dove. ¿Qué pasó, Eliana? ¿Por qué dices no? Porque Dove, a diferencia de otras marcas de cosméticos y de productos y demás de esto, no se quiso enfocar en la supermodelo así, super guau, super mega mamacita y demás con todo. Exacto, sino a personas que, por ejemplo, valoran lo saludable, lo natural, y a mujeres reales con belleza natural. Ustedes ven los comerciales de Dove y son con personas normales, o sea, no está la supermodelo, super mamacita. Disculpen si este lenguaje suena mal, pero pues es que así fue creado, sino a cualquier tipo de mujer. Y después lanzaron una línea Dove hombre para quitar ese estigma machista de que solo las mujeres se arreglan y se ponen bonito. Tiene un cuarto de crema humectante. Eso es muy importante, porque ellos sí, dentro de toda su publicidad, encontraron que las mujeres no solo se arreglaban para verse bonitas, lo que uno cree, sino para protegerse. Eso es muy importante. Bueno, y entonces, ¿para qué este pequeño jueguito de aquí, esta vaina aquí? Vamos a ver cuál era la respuesta. Sí, miren. Dirigido a familias y personas que fueron jóvenes en los años 90, personas jóvenes entre 15 y 35 con buena capacidad económica, por ahí le pegamos, y van dirigidos a aquellas mujeres que se quieren cuidar. Bueno, yo le añadiría mujeres reales. Entonces, ¿por qué eso? Porque fíjense que si uno tiene clarísimamente clara, perdón la redundancia, su población, entonces puede crear productos que sean bastante exitosos y que peguen. Pero ¿cómo así este man me está hablando de productos y demás y no vinimos aquí a hablar fue de recursos educativos? ¿Cómo es la vaina entonces? Nosotros queremos, como buenos diseñadores instruccionales, que nuestros recursos sean productos que peguen muy bien. Y quiero que se quiten, digamos, un poco la mercantilización de ese lado. ¿Sí? Yo quiero es que lo que ustedes lleguen a diseñar, cuando lo usen los muchachos, digan, ¡güey, madre, aprendí usando esto! Entonces yo quiero que sean exitosos, no en términos económicos ni nada de eso, sino que impacten y le enseñen a los niños. ¿Se dan cuenta la importancia del análisis? Entonces, todos estos, 20 minutos que he pasado echando carretas para que, por favor, valoremos la importancia de esa fase de análisis que muchas veces queda por ahí olvidado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis? Uy, esto me quedó un montón. Listo. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? Voy a quitar esta de aquí. Un segundito. El análisis lo puedo hacer de dos formas. Entonces, puedo hacer un análisis objetivo y puedo hacer un análisis subjetivo de la población. Ojo con esto. Muchas veces, nosotros partimos haciendo análisis subjetivos de la población y consideramos que con nuestra completa subjetividad y de pronto rodeados de la subjetividad de los demás, tenemos los elementos necesarios y los elementos suficientes para crear buenos recursos. Pero estamos en una era en donde tenemos una facilidad de acceso a los datos terrible que no habíamos tenido como humanidad nunca antes, que tenemos un montón de información, para bien o para mal, porque hay gente que, en fin, no la sabe usar,
pero debemos usar un montón de criterios objetivos para crear o para saber crear nuestros recursos educativos. Entonces, podemos tener, como les digo, ese par de elementos. O de hecho, tenemos esos dos elementos en el análisis. Entonces, ¿cómo arrancamos a hacer el análisis? Hombre, pues por lo objetivo. Comencemos a ver qué parámetros, qué puntos objetivos tengo yo para hacer el análisis. Ahora sí, la diapositiva que está como loca ahí. Fíjense en esto. Análisis. ¿A qué hago referencia cuando yo digo algo objetivo? Cuando ustedes seleccionan específicamente la población a la que quieren dirigirse, pero muy específicamente, no como al principio de los ejercicios como que, sí, esta gaseosa es para todos o este champú es para todos. No, mucho más dirigido específicamente. De hecho, nos faltó un poquito de especificidad ahí, pero bueno, no hay lío. Cuando yo tengo exactamente la población a la que voy dirigido, tengo que identificar cuáles son todos esos indicadores, medidores y todos esos datos en últimas que me van a hacer o como que me van a liderar, si se permite la expresión, el proceso de análisis. Si ustedes tienen resultados, por ejemplo, como los de las pruebas PISA en matemáticas, estas de 2018 estamos en un grandioso punto 69. Uy, madre, le ganamos a Brasil por un poquito. Ok. En fin. Si yo tengo todos esos datos, hombre, yo puedo comenzar a usarlos para hacer el diseño de una forma adecuada de recursos educativos. Traten de recoger y de recolectar todas las posibles evidencias numéricas formales que ustedes puedan llegar a tener. Todas las que puedan de esa población específica. Puede que no sean las pruebas PISA, simplemente las pongo aquí, o las pruebas SABER. Puede ser que sean los diagnósticos que se usan en una institución educativa si yo lo que quiero hacer es diseño para mi institución educativa. Puede ser los resultados de alguna encuesta, de alguna evaluación, de alguna valoración que yo hice para una comunidad en específico. Pero por favor, traten de tener la mayor cantidad de cifras, datos y demás. ¿Ok? Esto es muy importante, diseñar a partir de datos. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Miren este ejemplo. Las pruebas PISA, las pruebas SABER, los profesores, los papás, los abuelitos, todo el mundo sabe que nuestros niños tienen una deficiencia y es que todavía no saben leer. Y desafortunadamente esa escasa capacidad de lectura crítica pues genera que nosotros como sociedad no sepamos leer la realidad, no sepamos leer una noticia, no sepamos interpretar una noticia, y perdónenme la expresión aquí, se genera un montón de personas borreguitos, de personas que simplemente repiten como loros algo, y pues miren las consecuencias que tiene en nuestro país eso. Entonces, que necesitamos aprender a leer definitivamente. Ahora, voy a hacer una pausa para aclarar algo. No es que el aspecto social no sea importante. Yo sé que muchas veces invertirle a la educación no es tan rentable en términos políticos y económicos y demás, aunque todos los candidatos lo digan. Yo sé que hay unas ciertas tendencias políticas a que la gente no aprenda a leer críticamente, sino aprenda a labores que lo permitan emplearse rápidamente, yo sé. Pero vamos a dejar a un lado, por ahora, esos criterios sociales que los vamos a mirar en el entorno y centrémonos en lo pedagógico. Todo el mundo sabe que necesitamos enseñar a nuestros niños a leer, a que aprendan a leer. Y ustedes van y buscan todo ese montón de recursos y ¿qué encuentran? De lectura encuentran un montón, no. ¿Listo? Encuentran un montón de recursos de literatura infantil, encuentran un montón de videos de lectura de cuentos, de fábulas, bueno, en fin, montones. Pero ¿qué me dicen los datos que yo necesito, Ala? Aprender a leer. ¿Ok? Y veo, ahorita hicimos una búsqueda solo para mirar esto, que hay un montón de cursos para motivar el gusto por la lectura. Y está bien, chévere. Pero ¿qué es lo que más necesitamos? Aprender a leer. Que me guste a mí
no es lo mismo que yo sepa. A mí me encanta el fútbol, me fascina el fútbol. Pero no por eso soy jugador profesional, porque yo no juego como juegan ellos. A mí me encanta la salsa, me encanta oírla. También me encanta el rock. Eso significa, o eso es directamente proporcional a que yo sepa bailar. No, yo soy un tronco bailando. Y a mí me gusta mucho. Y también me gusta el rock. Pero no lo sé bailar. Una cosa es cogerle gusto, bien, que por ahí es el primer paso para aprenderlo, si tienen razón, pero no necesariamente eso se correlaciona con la necesidad del público, que es aprender a leer. Y de puro corazón, es más, no de puro corazón, hagámosle aquí. ¿Cómo leen ustedes? Pues vamos a hacer una colección de lo que ustedes digan. ¿Ustedes cómo leen? ¿Cómo hacen el análisis de la lectura? ¿Qué hacen? Primero hacen qué y después hacen qué. Llenen ese chat, díganme a ver, ¿cómo leen ustedes? A ver, si es que yo estoy descachado y resulta que sí sabemos leer. Sí, señor Víctor Hernández, hay varias apps de diseño, pero esos van en los otros capítulos. Perdón, Ala, es que me muevo mucho y... Gracias, Ana Milena. Leo y voy sacando los datos. ¿Qué más? Reviso el encabezado. Una ojeada. Sigan, ¿qué más? ¿Cómo hacen con resaltador? Muy bien, leo, subrayo, hago un mapa conceptual. Muy bien. ¿Listo? Esa está chévere de escribir ideas importantes. Leo, voy haciendo, de pronto resalto. Tan bonita, Diana. Si no es mi libro, no lo resalto muy bien. Ok. Vuelvo y leo si no entiendo. Con el... Ok, la R se resalta. Leo y completo palabras claves. Ok. Notas al lado, subrayo. Leer hasta 3 veces. Ok. Está interesante. Se acercan, mis queridos, se acercan. Pero nos hace falta. Y no los culpo a ustedes, no culpo a sus profesores y a quienes les enseñaron a leer. A mí me enseñaron mi mamá y mi abuelita y las adoro por eso. Fíjense que la mayoría de cosas que ustedes me dijeron son cosas operativas y no mentales. Es como si yo quiero que me enseñen a bailar y me dicen, ponga la mano aquí, mire para adelante, hombros para atrás y comience a bailar. Pues hombre, si yo supiera hacer eso, pues ya bailaría. ¿Cómo sé yo qué es lo importante específicamente? ¿Qué tengo que preguntarle a mi cabecita? ¿Cómo sé yo que esa idea fundamental sí es la idea fundamental? ¿Listo? Y sí, señora Marisol Romero, una cosa es leer por gusto y otra cosa es leer por buscar información. Eso sí es totalmente cierto. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos un montón de cursos por ahí volando en todo lado de lectura infantil. Pero de verdad, ¿qué tantos de ellos me enseñan específicamente a aprender a leer, a comprender? Que lo primero que tengo que pensar es de quién me están hablando. Lo segundo que tengo que decir es qué me están diciendo de ello, y eso arranca con un verbo. Que hay nociones que se relacionan con verbo, que hay modificadores, que, en fin, que hay lectura explícita, implícita y crítica. Por eso es importantísimo esta primera parte, arrancar con datos. Y después de eso, de arrancar con datos, vamos con la lectura subjetiva. ¿Qué hacemos en la lectura subjetiva? Fíjense en esto. Fíjense en estos muñequitos de aquí. ¿Ven estos muñequitos? ¿Para qué tipo de público o a qué tipo de público creen que le gustan estos muñequitos? Escríbanme ahí. Sí, niños, infantil. ¿Qué edades? Pónganle un grado o una edad. Y más específico, sí, por ahí va. Si hago el promedio, sí le están dando, sí, señores. Exacto, sí, en esto están cracks. Muy bien. Niños, pero a mí también me gustan. Tan bonitas, sí, a mí hay también que me gustan de esos. Perfecto. Sí, la Mujer Maravilla, aunque mi superhéroe favorito es el Chapulín Colorado. Después les cuento por qué. Fíjense que le dieron a la población. Y fíjense, uy, joder, madre, me quedó una línea roja ahí feísima. Y fíjense
los libros de texto que tengo para esa población. ¿Gráficamente se parecen? No, gráficamente no se parecen. Ahorita les pongo un ejemplo más bonito, pues más grande. Vamos a ponerlo más grande. Fíjense, miren el tipo de gráficos que tienen los libros de texto. Creo que muchos de ustedes los conocen. ¿Por qué las líneas gráficas no se parecen? Porque si todo el mundo sabe qué tipo de muñecos le gusta a los niños o a las niñas, esta encuesta la mayoría fue liderada por niñas. ¿Por qué hacemos estos libros así? Vamos a ver. El texto son reales, son para primera infancia, no son llamativos. No, no son para primera infancia, son para niños de 10 años. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? ¿Listo? Pues les voy a contar. Porque así como es importante esto de derechos de autor. No, podría ser derechos de autor, no se puede poner el mismo muñequito, pero sí la misma línea gráfica. ¿Ok? Porque así tan importante como es entender a quién va dirigido, es que no me quiero devolver, es importante saber cuál es su entorno y en dónde los voy a aplicar. Entonces les voy a contar un cuento. La primera vez que yo comencé a trabajar editorialmente hace muchos años y creamos el programa de matemáticas y demás. No, mentiras, eso fue la segunda vez. Ya me estaba equivocando. Estábamos diseñando un libro de texto y nosotros queríamos que la línea gráfica fuera mucho más diferente, fuera mucho más atractiva, mucho más enfocada a lo que querían los muchachos, mucho más bonita, mucho más chévere, mucho más atractiva, que ellos dijeran, tan bacano mi libro. Eso que me acaban de decir, sí, señores, es bastante importante. Sí, resulta que es que yo no escribo solo para los niños, o a veces, desafortunadamente, yo no es que no conozca la población, porque probablemente la conozco, pero dentro de mi subjetividad, los niños siempre van a ser niños y siempre me van a parecer niños y siempre quiero ponerle cosas de niños. O no sé si a ustedes les pasa, cuáles de ustedes sean maestros de aquí que lleven harta experiencia. Hombre, uno siempre ve a sus estudiantes como niños. Yo me acuerdo de una de mis primeras estudiantes, Nati, si en algún momento oyes esto. Nati, yo comencé a trabajar con ella porque tenía diferentes líos cognitivos y demás y comportamentales cuando tenía 10 años. Nati ya es psicóloga de la Universidad Javeriana y yo siempre la voy a ver como una niña. Mis hermanitas fueron mis primeras estudiantes y yo siempre las voy a ver como unas niñas. No les puedo contar la edad que tienen porque me regañan, pero siempre las voy a ver chiquitas. Entonces, puede ser la subjetividad la que entra a trabajar ahí, o puede ser que ellos se hayan dado cuenta del entorno. Resulta que ¿a quién tengo que convencer yo para comprar el libro de texto? ¿A los niños no los tengo que convencer yo? Exactamente, allá ustedes me lo están escribiendo. Sí, señor, muchos infantilizamos a los niños mucho más. Claro, Liliana, totalmente. Y Giovanni, sí, señor. A los niños no tengo que convencerles, a los niños les toca usar el libro que yo les diga y pare de contar. Entonces yo tengo que convencer a dos partes, a los profes y a los papás. Entonces, como los profes y los papás siempre vamos a ver a los niños, más chiquitos, más infantiles, pues entonces siempre vamos a preferir con esos dibujitos. Entonces, claro, las editoriales saben que tienen que convencer a otro público y que el entorno pedagógico no necesariamente está relacionado estrechamente con el usuario final o con quien va a hacer uso de esto que van a hacer los niños. Uy, Milton, sí, señor. Desafortunadamente, eso también va en el entorno y es una desgracia. También cuando comencé mis primeros pinitos en el mundo editorial, me di cuenta de algo que me pareció aberrante. Yo no sabía que a los vendedores de libros muchas veces se los equipaba con un set de regalos para rector, coordinador, profesor, en fin, para convencerlo de que comprara esa serie. Incluso, algunos de ellos me contaron que iban con chequera en mano para convencer al que tuvieran que convencer y decirle, bueno,
¿Cuánto quiere de regalo de la editorial por seleccionar esto? Desafortunadamente, ese entorno del que no nos hemos podido salir en nuestro país de esa mugrosa corrupción también es súper importante. Sí, claro, y les dan exclusividad por al menos 3 años y demás. Eso también es importantísimo tenerlo en cuenta. Digamos que afortunadamente, si ustedes van a diseñar recursos digitales, recursos educativos digitales, podemos saltarnos eso y podemos poner a disponibilidad de los niños un montón de mejores recursos sin pasar por esa cosa horrorosa de la corrupción. Pero sí, desafortunadamente pasa eso, lamentablemente. Bien. Miren un ejemplo concreto de algo que comenzó a pasar, de algo que pasó. Esta sí es de la primera línea editorial. Miren cómo comenzamos a nosotros a diseñar. Por ahora solo les puedo mostrar la parte gráfica porque es la más evidente, pero esto tiene todo el análisis, no solo de la parte gráfica, sino pedagógica, de qué enseñar, de cómo enseñar, en fin, tiene todo eso. Entonces arranco con un ejemplo concreto y miren esto. Esta era la línea con la que nosotros comenzamos. Está bien, ¿sí? De hecho es bonita, pues no es fea, ¿listo? Está chusquita, tiene unos dibujos bonitos y demás. Ok, ya, perdón, es que me embobo leyendo los comentarios. Sí, en algunas partes no es tan obligatorio, afortunadamente. Pero insisto, si ustedes quieren diseñar, no van a diseñar solo editorial, sino van a diseñar, ojalá, web, y ahí nos saltamos eso. Está bonito, está chusco estos muñequitos, esta línea gráfica. Pero comenzamos a conocer muchísimo más a la población, comenzamos a saber más de sus necesidades, comenzamos a ir a los colegios, a grabar las clases de los muchachos, a hablar con los muchachos, a generar encuestas, a generar diagnósticos, en fin. Y esto nos dio pie para cambiar un montón todo el en ese entonces. Entonces comenzamos a crear y a diseñar otras herramientas educativas, otro tipo de ejercicios, a planear diferente y a enseñar cosas distintas. ¿Cómo terminamos? Miren la línea, se las voy a mostrar aquí que está más grande. Miren la línea gráfica con la que terminamos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Claro, no usamos personajes que sean copyright, que tengan derechos reservados, pero el cambio de la línea gráfica es bastante evidente a cómo comenzamos, a cómo terminamos. Fíjense esta también es otro ejemplo de la línea gráfica, la voy a poner ahí un poquito más grande. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo queda? Queda muy diferente, queda bastante distinto. ¿Listo? Y este libro, aunque no parezca, es un libro de matemáticas. Es el que me presentaron ahorita de forma tan bonita que se los agradezco. Este es el libro de matemáticas para la vida. Comenzamos así, terminamos así. Gracias precisamente a ese análisis inmenso que hicimos de las necesidades. Y esto es solo la línea gráfica. De aquí en adelante comenzamos a hacer, es solo más bien una muestra de todos los cambios pedagógicos que hicimos. Uno si quería enseñar matemáticas para la vida en esa época, les cuento aquí un poquito, tenía ejemplos como estos, como, póngale pues cuidado, una pared de 4 por 2 metros la va a pintar un pintor. Para eso tiene un rodillo de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de largo. Y la pregunta era, ¿cuántas vueltas tiene que dar el rodillo para pintar la pared? Y esa era la pregunta y ese era el enfoque de matemáticas para la vida que había en esa época. Y yo no sé si ustedes han pintado alguna vez, a mí me ha tocado pintar paredes en algún momento. ¿Ustedes se han puesto a contar cuántas vueltas da el rodillo para pintar la pared? ¿Eso de verdad es una aplicación de las matemáticas en la vida? Ni 5. El hecho de que tenga elementos propios de la vida, como un rodillo, una pared, una pintura y demás, no hace necesariamente que eso sea un problema de las matemáticas en la vida. ¿Bien? Entonces nosotros comenzamos con cosas así para traer las matemáticas a la vida y esa realimentación con los estudiantes nos hizo ver, hombre, sí, qué pendejada, digo, perdón, qué bobada. Uno no cuenta cuántas vueltas da el rodillo para pintar la pinche pared. No, la matemática tiene otro montón de aplicaciones mucho más chéveres y mucho menos forzadas. Y ese análisis nos permitió cambiar todo el diseño instruccional del ojo.
de lo que llevamos. Así que entonces, ¿qué puedo hacer yo con el análisis instruccional? Entonces, con el análisis instruccional puedo identificar las necesidades de formación, ¿ok? ¿Qué necesitan específicamente ese grupo de personas aprender? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la población? Aquellos que tengan un poquito más de familiaridad con administración, con ingeniería, tendrán como referencia la matriz DOFA para hacer esto. Y esto que nunca en la vida se olvide, ¿cuáles son los aspectos culturales relevantes? Me acuerdo que en otra de diseño instruccional, donde yo comencé a trabajar, pues nada, comenzamos a diseñar, todo muy bonito, todo muy chévere y demás, y pues resulta que le fue bien a la colección y la colección terminó trascendiendo Colombia y llegó a la República Dominicana. Chévere, República Dominicana. Pero allá al principio no pegó muy bien. ¿Por qué? ¿Porque es que allá aprenden matemáticas diferente? No. ¿Porque es que allá los niños son más inteligentes o menos inteligentes que los colombianos? No. Latinoamérica se parece mucho en general. ¿Qué pasaba? Había aspectos culturales que nosotros creamos pensando en Colombia y resulta que allá no pegan. Había un montón de preguntas que hacían referencia al fútbol y pues allá no juegan fútbol. Allá juegan es béisbol. Bien. Y de hecho nos hicieron caer un montón de otras cosas y precisamente puse esta imagen así. Y es la diversidad. Un error que se cometió en ese programa fue pues que todos los muñequitos eran más o menos blancos o rosaditos y todos eran como monitos de cabello castaño. Y entonces de República Dominicana teníamos esa realimentación de decir, ole, es que pues aquí no hay niños latinos, aquí no hay niños caribeños, ustedes como que, ¿por qué no nos cambian los muñequitos y por qué no nos cambian eso tanto de béisbol? Y pues sí, ya sabemos que García Márquez es premio Nobel, pero pues aquí también tenemos autores, ¿no? Entonces, por favor, adecúenlo. Entonces, todo ese tipo, exacto, diseño universal para, bueno, sí, para usuarios universales. Y lo que tienen ustedes, o lo que espero yo que ustedes hagan, cuando vayan a crear ese diseño instruccional en la red, es precisamente pensar en un público general. Por ahora, va a ser un público que hable nuestro idioma. Va a ser un público hispanoparlante porque en general uno busca recursos educativos de su mismo idioma. Y piensen en la generalidad que nosotros tenemos. Latinoamérica es una cosa súper interesante de analizar porque somos muy parecidos en un montón de cosas y somos muy diferentes en otro montón de cosas. Entonces tenemos 23 versiones del español, tenemos 23 versiones de la vida, pero tenemos un montón de cosas en común que cuando uno va y conoce otros pueblos latinoamericanos, uno se siente como en casa, uno se siente latino, pero a su vez también se siente extrañado por cositas, como que al aguacate le digan palta en algún otro lugar y uno quede medio bobo cuando le dicen quiere palta con esto y uno, ¿qué carajos es palta? Ah, pues eso es aguacate, hermano. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Y todo esto, esas necesidades de formación y demás, es lo que va a alimentar el diseño instruccional, los criterios de diseños. ¿Y se acuerdan que esto era el método BADI o se basaba en el método BADI? Entonces el método BADI comienza con análisis y sigue con diseño. Y me voy a robar un poquito de la próxima conferencia que creo que ustedes van a tener. Y es, hombre, cuando yo quiero decir diseño, pues, ¿a qué me refiero? Los criterios de diseño me tienen que responder la pregunta de qué enseñar y cómo enseñar. Al menos esa pregunta, al menos esas dos preguntas. ¿Qué enseño y cómo enseño? Hay una transversal mucho más importante que muchas veces ustedes pueden controlar, desafortunadamente otras veces no pueden controlar como diseñadores instruccionales y es ¿para qué o por qué enseñar? Que es muy importante esa pregunta. Pero al menos en diseño instruccional van a responder a estas. Criterios de diseño. ¿Qué enseñar y cómo enseñar? ¿Eso cómo se ve? ¿Cómo se ve plasmado? Voy a hacerlo aquí. Quería irlo construyendo poquito a poco. Claro, esto se basa en una teoría. No todas las teorías son así. Eso. Que si yo pongo aquí perdónenme,
el qué enseñar, y aquí pongo el cómo enseñar. Entonces, en el qué enseñar, tengo que determinar cuáles son los propósitos. ¿Cuáles van a ser mis propósitos de enseñanza? ¿Qué quiero yo que ellos logren? Luego, ¿cuáles son los indicadores? Perdónenme mi letra, yo sé, es horrible. ¿Cuáles son los indicadores de que ellos están aprendiendo? Fíjense, es lo primero que yo propongo. Propósitos, indicadores. Y después, de ultimitas, si pongo ahí específicamente cuál es la enseñanza, cuáles son las enseñanzas, qué voy a enseñar, qué conceptos voy a enseñar, qué procedimientos voy a enseñar, en fin. Entonces, ¿para qué sirve el análisis? El análisis sirve para que ustedes puedan alimentar todo esto y puedan decir, mire, lo que pasa es que no, esta población no necesita tanto pues conocer los hechos históricos de Colombia. Esta población lo que necesita es un sentido de pertenencia cultural e histórica con sus raíces. Necesita entender de dónde viene y para dónde va. Necesita entender que tenemos tres raíces. Tenemos raíces europeas, indígenas y africanas, y esta comunidad no lo ha apropiado. Y para eso es el análisis, para que cuando uno haga el diseño se acuerde del análisis y diga, ay, sí, mira, tengo que ponerles esto. Y por lo tanto mi indicador de evaluación va a ser esto y por lo tanto les voy a enseñar esto. Y en el cómo enseñar, pues entonces que ustedes pueden plantear una secuencia de enseñanzas, una metodología de enseñanzas, no lo voy a completar porque eso ya es tema de otro lado, y unos recursos de enseñanza. Y entonces cuando yo vea el análisis pueda decir, hombre, sí, este recurso sí es el recurso más adecuado para esa población. O que no les pase como les pasó a unos amigos míos en los que hicieron unos diseños súper bonitos web y demás, y cuando los fueron a llevar al Bichada, al Guainía, al Guaviare y al Arauca, pues funcionaban bien en pues, más o menos bien en las capitales, pero en los demás, pues no. Entonces, todo eso, para todo eso, tiene que servirme el análisis. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos en que primero hay que hacer un análisis objetivo y luego un análisis subjetivo. Ay, discúlpenme un segundito que aquí se me trabó esto. Cosas que pasan en los en vivos, dirían los noticieros. Ustedes disculparán que estoy en vivo. Listo. Entonces, antes de hablar aquí, es que quería compartirles algo por acá. Quiero compartirles algo. Van a mirar el chat. Okay, y les voy a compartir algo. Copiar enlace. Que lo van a usar también para la tareita que van a hacer para la que les hablaban ahorita al principio. Entonces las voy a copiar en el chat. Ya, ahorita esa conversación del chat está bien bacana. Entren ahí, avísenme si la pueden ver. Si no la pueden ver, pues la proyecto, ¿ok? Avísenme. ¿No pudieron entrar? Ay, Dios, pero si el enlace está compartido para que todos pudieran entrar. Esperen, lo vuelvo a compartir. Cualquier persona con el enlace. ¿Listo? A ver. Avísenme, si no, simplemente lo comparto y ya. Y hacemos el ejercicio entre todos. A ver, otra vez. Ahí está. Ahí está en el chat. Ah, ya sé. Ya, ahora sí. Ya. También a uno le pasa. También le embarra. Listo. Entren pues a ver. Igual se los voy a compartir. Qué hijo de madres. Y hacemos el ejercicio conjunto todos.
Vamos a tratar de hacer un análisis subjetivo de esta población. Entonces arranquemos con el grupo A, estudiantes del último año. Vamos a comenzar con preguntas fáciles de análisis y luego las vamos complejizando. ¿Qué características sociales, económicas, culturales, pedagógicas? Ya saben, esto es totalmente subjetivo. Pueden tener ellos. Si lo alcanzan a ver, los que tienen el vínculo, pues estamos en el grupo A, estudiantes de último año de secundaria. Los que no tienen el vínculo y están viendo mi pantalla, pues miren mi pantalla. ¿Listo? Cuéntenme a ver, ¿qué características tienen eso? Toda completa subjetividad, yo sé que es una imagen nada más, y bla, 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 pero pues, en fin. Sí, señor, el estrato está bien, la edad está bien. Muy bien, sí, eso está antes de la pandemia, muy bien. Sí, colegio, uy, están entre colegio, a ver, público o privado, decídanse. Todos se sienten graduados. Bien, el estrato sí, en concesión, esa es una muy buena. Sí, señor, de ciudad. No tienen uniforme, entonces probablemente están en Engine Day. Hormona, bien, Lili. De ciudad, sí, señores. Muy bien. Eso es la subjetividad fácil. Comencemos con subjetividades más complejas. ¿Qué vainas les gustan a estos chinos y qué cosas? Bueno, primero, ¿qué les gusta? ¿Qué creen que les gusta? Demuestran interés, sí. Música, tecnología. ¿Qué música? Gracias, Lili. Sí, generación perdida, hijo de madre. El recreo. Tal vez esta generación ya es más de Instagram, probablemente. Redes, sí, señor. Sí, Jenny. Pues afortunadamente sí, tienes toda la razón. Pues no sé si desafortunadamente, pues es natural, Jenny. Dormir. ¿Qué no les gusta? Manga, probablemente. Leer, hacer oficio. Sí, probablemente hacer oficio no les gustan. Que los manden, sí. Y lo del esfuerzo probablemente. ¿Ven? Ese es el análisis subjetivo, claro. Uy, sí, esto de generación de cristal es todo un debate, pero mejor no hablemos ahí porque, en fin. Esfuerzo bajo presión probablemente no. Órdenes tampoco. Están en duda sobre su futuro. Bien, Oscar. Sí, Jenny, probablemente tampoco madruguen mucho. De pronto no les guste la religión, de pronto sí, pero sí, probablemente no. Las normas probablemente no. Eso. ¿Ven? Ese es el análisis totalmente subjetivo. Insisto, pues desafortunadamente eso tiene la subjetividad. Pues que hay cosas que uno, o más bien que uno puede caer en paradigmas que no son ciertos. No les gusta la casa y demás. Bueno. Pero entonces ya vieron. Vamos a pasar a otro. Fíjense este otro grupo de personas. Todavía no digan nada. Pues ahí les doy un entorno y demás. Piensen insisto, dentro de su subjetividad, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, todavía no escriban. Y uniendo esas dos cositas en su cabeza, díganme cuáles son los mejores tipos de recursos educativos que ustedes usarían para esta población. Hagámosle el análisis subjetivo. ¿Qué recursos usarían ahí? Piénsenlo, échenle cabecita. Y ahora sí me lo escriben. ¿Sí? ¿Qué tipo de recursos? Gráficos, sí. Aplicados a su entorno. Sí, manuales, me gusta ese. Me gusta el de historia con contenido. Este de ambiente y recursos naturales estuvo chévere. Sí, señor. Gráficos simbólicos. Hace falta uno. Audiovisuales, sí. Activos, trabajo en campo. Ese, bien. Lexi, espirituales, me gusta. En su idioma, sí, señores, exacto. Muy bien. Interculturales. Y con una base narrativa fuerte.
nuestra herencia, y ahí me incluyo porque es que nosotros los latinos tenemos 3 herencias y yo me voy a incluir en el grupo indígena, en el grupo europeo y en el grupo africano, porque pues así me considero yo. Pues esa parte de nuestra herencia está muy asociada a la narrativa y el aprendizaje estaba muy asociado a una tradición oral bastante rica y bastante, pues bastante importante. Exacto, esa tradición oral. Yo me acuerdo que fue de las primeras formas en las que yo aprendía. Yo me sentía con mi abuelita y mi abuelita me comenzaba a contar cuentos y dentro de esos cuentos me contaba toda la historia de Colombia y la historia de los pueblos originales y demás. Y ahí yo aprendía y aprendía literatura y ahí me agarré el gusto por leer porque ella me contaba cuentos. Esos círculos de la palabra están chéveres. ¿Ven? Entonces, ese es el tipo de recursos que funciona ahí. Por ejemplo, vamos a tomar ese círculo de la palabra. ¿Será igual de efectivo para estos niños del grupo A? No creo, ¿sí? Puede que sirva en algunos momentos y puede que los chinos sean pilos y demás, pero no, ellos necesitan algo más tecnológico, más de poner aquí, arrastrar allí, coger acá y demás. Entonces no es tan adecuado, entonces no se puede extrapolar ese mismo recurso. Y esas son las ventajas del análisis. Hagamos otro. Este está muy fácil. Este está chévere. Sí, es significativamente oral. Sí, señora Marisol. Y la ciudad es muy diferente a lo rural. Sí. Listo. Pongan pues cuidado. Este grupo D. Cuéntenme todas, ahora ya no solo los recursos, que les gusta, que no les gusta, sino piensen las particularidades, cosas particulares que tienen que tener los recursos de aprendizaje para este grupo de personas. ¿Qué particularidades, qué cosas distintas tendrían ellos de cualquier otro estudiante de secundaria? Échenme pues carreta, a ver. Si se hace predominante. Exacto, y si son predominantemente mujeres, muy bien, sí señor, sí señor, su importancia en la sociedad, pero no le estoy diciendo a quién sí son, sí señor, que sean tangibles, ojo con los horarios, ojo con la extraedad, la mayoría son mujeres, entonces hay que aprovechar mucho eso. Bien, Jenny, emprendimiento muy probablemente sea, bien, Michael, prácticos, sí, deben ser ajustados a sus necesidades, deben ser flexibles, muy bien, tienen que ser concretos de aplicación en sus labores, exacto. Esas son las particularidades de este grupo de personas. Entonces, este grupo de personas pues no le van a exigir el mismo nivel de tareas que le van a exigir a los demás. Pero ojo, ¿qué tan desarrollados creen que este grupo de personas tienen otro tipo de habilidades como la honestidad, como la disciplina, como el esfuerzo? Y compárenlos, por ejemplo, con los muchachos del grupo A. Exacto. A mí sí, profe. Ok. Exacto, responsabilidad, empatía. ¿Qué tanto caso cree que les hacen ustedes este grupo de personas? Ustedes les dicen salte y ellos dicen qué tan alto, profe. Entonces, los recursos tienen que ser con unas instrucciones muy claras, muy dirigidas y demás. Bien, claro, tiene una capacidad de servicio enorme. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para ese análisis. ¿Qué tal el ejercicio de análisis? Ya les voy a compartir otra vez la pantalla. Fíjense que todo esto lo hicimos clarísimamente desde toda la subjetividad que cada uno tiene, desde todos los prejuicios, porque aquí metimos muchos prejuicios y desde todos los paradigmas. Y después esto será una discusión filosófica más grande si el hombre puede desprenderse de su subjetividad. Pero por eso es que yo necesito que ustedes en el análisis tengan aspectos objetivos, claros, números, estudios, datos, hechos, estadísticas, para que puedan complementarlo de pronto con esa subjetividad que ustedes tienen. Y después les muestro un poquito más qué hacer con esa subjetividad. Entonces, después de toda esta carreta, hablemos de las necesidades. Ya saben, el análisis me tiene que dar cuenta de las necesidades. Las necesidades educativas no solo están enfocadas hacia qué quiero aprender o qué necesito aprender o en qué estoy mal, en qué estoy fallando, sino para qué lo quiero aprender. Y ese para qué lo quiero aprender
viene muy de la mano con esto, que es digamos, es un mensaje que yo le quiero dejar a ustedes como diseñadores instruccionales, diferentes sets de habilidades para la vida. En general, pues, algunos libros los llaman habilidades, otros los llaman competencias. Yo sé que es una diferencia grande, en fin, bla, bla, bla. Pero muchos artículos, como están en inglés, pues no distinguen muy bien esto de habilidades o competencias. Tómenlo como quieran ustedes. Hay una clasificación fundamental que es habilidades duras y habilidades blandas. Yo no sé si la han oído, pero si no lo han oído, se los explico. Las habilidades blandas, o competencias blandas, no sé, son todas aquellas que tienen que ver con cómo desarrollarme a mí como persona y que no tienen que ver necesariamente con un área específica del conocimiento. Muchas de las que hablamos del grupo anterior de señoras son habilidades blandas, cosas como la responsabilidad, la resiliencia, la resistencia a la frustración, la capacidad de trabajar en equipo. Todo eso son habilidades blandas. Entonces, piensen dentro de las necesidades si lo que necesitan desarrollar siempre es una habilidad dura o una habilidad blanda. Y ahora, ¿qué son habilidades duras? Pues lo contrario de blandas. Si las blandas no están asociadas directamente a un área disciplinar, pues las duras sí. Entonces, una competencia dura es saber analizar una gráfica de barras. Una competencia dura es saber hacerle análisis literario a un texto del romanticismo. ¿Bien? Identifiquen de verdad cuáles son las necesidades que tienen, porque generalmente nosotros siempre diseñamos para habilidades duras. Y todo lo que hacemos es entonces volver a enseñar matemáticas, ciencias, lenguaje español, matemáticas, ciencias, lenguaje español y a veces inglés. Y pare de contar. Pero de verdad eso es lo que ellos necesitan o tengo que meterle un componente de enseñar habilidades blandas. Yo sé que las habilidades blandas, al menos en mi época, porque yo ya soy viejito, se la enseñaban uno en la casa. ¿En dónde le enseñaban a ser responsable? No había un curso en línea que diga, responsabilidad 101. No, responsabilidad 101 era mi mamá, mi abuelita y mi papá, que si yo no traía las tareas hechas y las mejores notas, pues entonces me regañaban. Eso era mi responsabilidad y ahí aprendí. Bien, yo sé, pero los tiempos han cambiado y a nosotros se nos está exigiendo cada vez que ayudemos no solo a educar, sino a criar esa generación. Pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces piensen si esas necesidades son solo habilidades blandas, digo, son solo habilidades duras o habilidades blandas, ¿ok? Y en el análisis, si voy a hacer las fortalezas o si voy a estudiar acerca de las fortalezas, tengo que ver las fortalezas curriculares que ellos tengan. Lo mismo sus debilidades curriculares. Las fortalezas en pedagogía, es decir, sus niveles de comprensión, sus niveles, no, más bien no niveles, sino sus formas de aprendizaje, didácticamente, qué es lo que a ellos les gusta aprender y qué es lo que no les gusta aprender tanto, cómo aprenden más fácilmente, cómo no aprenden tan fácilmente. Y de por Dios, su entorno. El entorno es fundamental, hay que conocer el entorno, hay que saber en dónde estamos aplicando todo esto. Bien, entonces, vamos a hacer una pequeña pausa acá para hacer un mini resumen. Entonces, el análisis es el insumo fundamental para el diseño, pues, hablando de recursos educativos. El análisis me va a dar a mí todas las herramientas para que yo haga buenos diseños de los recursos y yo pueda saber específicamente qué voy a crear, qué tipo de material, con qué propósito educativo, incluso con qué línea gráfica y con qué línea editorial. Todo eso parte del análisis. El análisis, por otro lado, tiene dos componentes, objetivo y subjetivo. ¿Listo? En el análisis objetivo tenemos datos, hechos, estadísticas y demás que son fundamentales para, pues para conocer a la población. Y en las subjetividades, que es lo que veníamos hablando, quiero que miren dos subjetividades, las subjetividades de ustedes mismos y las subjetividades de otros. Denme un segundo, sí, tenemos tiempo para hacer un ejercicio. Ojo pues con las subjetividades. Voy a enseñarles cómo hacer, pues,
algo de lo que yo enseño para hacer análisis subjetivo. Permítanme un segundito, pongo aquí. Aquí. ¿Han oído esta canción? Tiene 13 años y el maquillaje le ayudó. Se me cayó la copa de la mano, se me quitó la sucia borrachera. ¿Les suena? ¿A algunos sí les va a sonar? Son contemporáneos. Ah, bien. Ah, ya. Con eso, con eso yo distingo los de mi generación de los de la nueva generación. Sí, señor. Eso. Pues somos latinos, aquí nos gusta eso. Bien. Pongan pues cuidado. Un ejercicio que yo hago para enseñar la subjetividad en el análisis. Cuando yo tengo que hacer este análisis, yo tengo que partir dos cosas. Tengo que partir certezas, tengo que partir probabilidades y tengo que partir improbabilidades. Y eso me da el análisis subjetivo. Comencemos. ¿Cuántas personas hay? ¿A cuántas personas hace referencia la canción? La canción de... ¿Dos? Muy bien, sí, señores. Perfecto, eso es una certeza. Son dos, eso es... Póngale la firma. Ay, espero no embarrarla porque es que a veces yo la embarro aquí. ¿Qué sexo tienen o qué género tienen? Discúlpenme si no doy el término adecuado, pero pues esto era de los 80s. Exacto. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Casi, 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 casi. Hay una certeza, hay una ella, porque dice el maquillaje la ayudó. Es una mujer. Esto ni siquiera voy a la. Pues ni siquiera voy a lo del maquillaje. La ayudó. Entonces este artículo me dice que es mujer. Y la edad me dice que es niña, ni siquiera mujer, niña. Y la otra persona, pues resulta que como ustedes pues, se saben la canción, pues saben que es exacto, bien, Sandra Viviana. Fíjense que los que conocen la canción obviamente saben quién, pero si yo me voy únicamente al texto, fíjense en esto. Se me cayó la copa de la mano, se me quitó la sucia borrachera. ¿Esto perfectamente lo pudo haber dicho una mujer? Claro que sí. Si a una mujer se le cae la copa de la mano, ¿cómo dice? Pues se me cayó la copa de la mano. Y si se le quita la borrachera, pues ¿cómo dice? Se me quitó la sucia borrachera. Entonces, tengo dos certezas. La certeza es que son dos personas. Una de ellas, fijo, es una niña. Y la otra, ya no tengo certeza, pero muy, muy, muy probablemente es un hombre. Y muy, muy, muy probablemente es un hombre que sea mayor que ella, como ya lo dieron ustedes. ¿Ven cómo comienzo a, digamos, un poco a limpiar esas subjetividades? Ay, sí, Sandra, pero ya se... No, ya se nos tiró toda la canción, Sandra. Gracias. De todas maneras. Pero sí, a eso iba. ¿En dónde están? Pues ya Sandra les dijo en dónde estaban. No lean a Sandra. ¿Dónde están? ¿Dónde probablemente estén? No importa, de eso se trata. Pues, o sea... Exacto. Fíjense que no dice específicamente dónde están, pero muy probablemente estén en un bar, en una fiesta, o como Sandra nos hizo, ¿cómo se llama? Como cuando le cuentan spoiler. Como Sandra nos hizo spoiler, en una casa de lenocinio. ¿Ok? Pero entonces fíjense. Ah, bueno, y la última. ¿Dónde es muy poco probable que estén? Donde esta cosa no puede estar, o pues tiene muy pocas probabilidades de estar sucediendo. Exacto, bien, en la iglesia no, espero que en el colegio tampoco, bien, en una biblioteca mucho menos, muy bien, sí señores, en la casa de la niña es muy poco probable, sí, en el médico tampoco, eso, en la Estación Espacial Internacional tampoco, pues es muy poco probable, bien. Entonces fíjense, cuando vayan a hacer el análisis subjetivo,
tengan en cuenta esas cosas. De verdad, de lo que tienen certeza, de qué cosas tienen mayor probabilidad, menor probabilidad y de qué cosas definitivamente son improbables para hacer ese análisis subjetivo. ¿Listo? Ahí hicimos un análisis subjetivo a la carrera y demás. Ustedes perfectamente pueden aplicarlo con los niños y demás. Y llegamos a la influencia de la cultura. Entonces, los aspectos culturales, e incluso me atrevería a decir yo que los aspectos socioculturales, que van a ser relevantes en el análisis, tienen que ver con la cosmovisión de la población a la que yo estoy viendo. Por eso, entender las cosmovisiones de los pueblos es tan, pero tan importante. Entender cuál es esa relación de ellos con su mundo, con su entorno, con el otro, es fundamental. Aquí les cuento un cuento. En un proyecto que estábamos trabajando con una organización para llevar recursos educativos a comunidades en estado de vulnerabilidad, nosotros arrancamos a escribir, pues ya estaba el diseño curricular, no sé qué, bueno, arranqué a escribir. Y resulta que en una de esas sesiones nos hicieron la realimentación de lo que estábamos bien, de lo que estaba mal, y se para un grupo de sociólogos y nos dicen, están muy chéveres, están bonitos los ejercicios, bueno, cámbienle esto, quítele esto, pero les pido un favor. Yo quisiera que dejáramos de poner ejercicios y ejemplos que tengan que ver con comida, por favor. ¿Cómo así? ¿Por qué? O sea, ¿las comidas no se conocen allá o qué? No, es que resulta que los niños de La Guajira, por ejemplo, cuando ven matemáticas por la mañana, a ellos se les suele dar matemáticas en las horas de la mañana para que estén más despiertos, pues muchos de ellos todavía no han comido. Entonces, si ustedes van y no han desayunado, si ustedes van y me le dicen, Juan va a preparar un postre de 3 leches con estos ingredientes y lee todos los ingredientes, y la pregunta es, ¿cómo cambian los ingredientes para que el postre no sea para 4 personas, sino para 8? Pues esas cosas afectan, porque es que leer tantos ejercicios de comida y ver esas ilustraciones tan bonitas de comida, cuando uno no ha desayunado, pues no es tan chévere. En ese momento, pues, hombre, a uno se le hace el nudo a la garganta acá y uno dice, país de mí, perdón. O sea, uno dice, jue madre, ¿en dónde estamos viviendo? Sí, o sea, pucha, ¿cómo es posible que esto pase? Y claro, se le agua a uno el ojo y dice, no, maldita sea, no puede ser. Pero fíjense cómo influye el entorno cultural y la necesidad de conocerlo para cosas que a uno le parecerían una bobada de hombre, sí, no puedo hacer, sí, perdón por lo de país de, en fin. A uno le parece que no, pues estoy escribiendo de papas y de panes y de postres, eso es universal, eso es diseño universal y latinoamericano y en fin, y eso es para todo el mundo, y pues no, resulta que no eran válidos ese tipo de ejercicios por esas condiciones. Entonces, sí, me tocó aprender a la mala, pero es lo que yo les recomiendo en esta parte cultural. Entonces, primero, la cosmovisión. ¿Listo? Pónganle un poquito cuidado cuál es la relación de ellos con su entorno, con su vida y demás. Hay que tener en cuenta los aspectos sociales y los aspectos económicos de la población. Yo diría que incluso los nutricionales. Bien. Y por favor, miremos cuáles son las relaciones de género, si esas relaciones de género en esa comunidad y demás son las adecuadas, o si los recursos que nosotros queremos crear quieren romper, por ejemplo, con esas relaciones de género. Aquí les cuento una de diseño instruccional para las pruebas saber. Un criterio claro aquí en las pruebas saber es que tiene que haber equidad de género. Y otro criterio clarísimo es que no se deben perpetuar roles de género tradicionales. ¿Cómo así? Entonces, ustedes no pueden escribir ahí como que la secretaria del ingeniero, entonces, la mujer siempre es secretaria y el ingeniero siempre es hombre. No. Ese tipo de perpetuar esos roles de género no va ahí. Entonces,
El análisis tiene que darles cuenta a ustedes de al menos esos 3 elementos. ¿Listo? Pues esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Entonces, ¿cómo hacer el análisis? Primero, ya después de toda esta carreta, de todo esto que les dije, ¿qué representan los datos? No solo los recolecten, sino digan qué representan esos datos. Es decir, entiendan los datos. Entiendan, por favor, qué significa que el puntaje promedio en una prueba sea del 50%, pero la desviación estándar sea de 24 puntos. Eso es una cosa horrorosa. O que sea de 50, pero la desviación sea 3. ¿Listo? Entendamos todos esos datos. Entendamos qué midió la prueba. Porque uno dice la prueba de matemáticas y resulta que no es la prueba de matemáticas o la prueba de naturales, sino la prueba de conocimientos de ciencias naturales, que es muy distinta a una prueba de pensamiento científico si es que la hay. Y tal vez es distinta a una prueba de curiosidad científica que no tengo memoria de que exista o que yo haya visto alguna vez una prueba que mida la curiosidad científica. ¿Listo? Hay que tomar esas pruebas muy juiciosos, pero también digamos, con lupa para saber específicamente qué me está midiendo esa prueba o qué datos, o sí, qué representan en últimas esos datos, ¿vale? Y después de mirar qué representan esos datos, pregúntense ustedes mismos en el análisis si necesitan recolectar otro tipo de datos. Si es suficiente con esos que tienen, o hombre, si de verdad hay que hacer una encuesta o hay que ir a hacer un grupo focal o un trabajo de campo e irles a preguntar algo a los muchachos o sacar otro estudio de otro lado o ir a consultar en línea a la biblioteca municipal o la biblioteca departamental para ver cómo se comporta esa población. Bien, muy juiciosos con estos datos. Una pausita ahí. ¿Alguna vez trabajando en la Universidad Nacional con una universidad pues con el MIT y con gente que trabajó en una universidad de Suecia nos decían, hombre, pues los latinos son muy queridos, muy chéveres, muy apasionados, pero ustedes no planean casi, ¿no es cierto? Nosotros le preguntamos, ¿cómo así? Sí, mire, estamos haciendo planeación. Ellos nos decían, mire, en nuestra universidad, si yo llevo un proyecto en el que hay 3 meses de planeación, me lo devuelven. ¿Por qué? Porque me dicen, ¿usted está loco? ¿Usted va a usar solo 3 meses de planeación? ¿Usted qué le pasa? No, eso planéela bien, analícelo bien, o sea, por lo menos 1 año y medio, 2 años en esta fase. No, señor, me hace el favor y hágalo bien. Y yo estoy seguro, nos decían ellos, que si vamos a algún gobierno latinoamericano, con todo lo queridos que son ustedes como personas y demás, y le decimos, hombre, es que tenemos 3 meses de planeación, va a decir, ¿3 meses? ¿Ustedes están locos? No, eso es mucho tiempo, eso es un mes y arranque a producir, ¿no? Eso mismo pasa con el análisis. Uno piensa que lo puede sacar mejor dicho, que esto es una semana buscando datos y ya, póngale muchísimo más tiempo al análisis. ¿Listo? Y hasta ahí el análisis objetivo con los datos. Y en el subjetivo, ya saben, ¿qué experiencia tengo con la población? ¿Qué experiencia tengo yo con la población? Saquen ese análisis de certezas, probabilidades e improbabilidades. ¿Qué experiencia tienen otros con esa población? Porque no son solo sus subjetividades, sino ojalá tengan una colección de subjetividades para que se puedan formar un panorama mucho más claro. ¿Sí? ¿Qué experiencia tienen otros con la población? Y hasta ahí termina el análisis subjetivo. Y de este análisis objetivo y de este análisis subjetivo, pues nos saltamos a, bueno, ¿y eso qué implicaciones pedagógicas tiene? Y esas implicaciones van en cuanto a los propósitos de enseñanza, las enseñanzas mismas, los indicadores de enseñanza y, por supuesto, los recursos que van a usar. Cosas tan evidentes como vamos a usar recursos en línea o no. Vamos a usar recursos digitales que estén offline o no. Tenemos que usar recursos necesariamente de papel. Podemos usar otros recursos que no necesariamente sean de papel, sino como esta rueda o círculo de historias o de experiencias que nos comentaban acá. Y con ese análisis se van ustedes a hacer su diseño.
Entonces, antes de ponerles tarea, vamos a dejar 10, tal vez 15 minuticos. Sí, las ideologías también. Colombia con P mayúscula. Las ideologías políticas y religiosas. Uy, sí, el aspecto religioso es bastante importante. Sí. Yo me acuerdo que una vez nos censuraron, pues, no nos censuraron, pero nos dijeron que una ilustración no debía ir porque era una niña y la niña tenía la falda como entre la rodilla, pues, no sé, como, ¿cuántos son? Como 5 dedos arriba de la rodilla. Me dijeron, no, para ese colegio no le podemos vender ese libro. Pero bueno. Preguntas. Pregunten todo lo que quieran, todo lo que se les antoje y después de preguntar les pongo la tarea. ¿Listo? Arranquen pues. Pregunten en el chat. Si alguien quiere, no sé, abrir el micrófono y hablar, pues hágale. ¿Listo? Preguntas, dudas hasta acá de cómo hacer el análisis, de qué hay que hacer en el análisis y demás. Listo, Liliana. Chévere. En la población de primera infancia que no necesariamente tenga datos estadísticos, entonces, ¿qué otros datos se podían tener en cuenta con ese grupo de análisis? Encuestas. Y en ese caso a uno, antes de arrancar a producir recursos, le toca hacer encuestas y le toca ir y aplicar las encuestas y o los grupos focales. Esa es la mejor forma de obtener información de la población que uno no tiene. ¿Y esto qué implica? Que cuando ustedes entren a un proyecto o quieran hacer diseño instruccional y no tengan los datos suficientes, por favor, primero recojan los datos, recojan la información y dejen en el proyecto una parte para hacer el análisis y ahí sí arranquen a producir. Bueno, por favor. ¿Listo? Hay otras herramientas, sí, como, de hecho, nosotros estábamos trabajando con Small Data, pero ya voy a eso. Sí, señor. Con niños de inclusión valen los datos que aporta la familia. Sí, pero esos datos son subjetividades de otros. ¿Listo? No, ya te digo, Yamile, ya te digo qué hay que hacer. La asistencia es al final. Sí, yo creo que sí, al final la ponen. ¿Listo? ¿Qué hablaba del Big Data y del Small Data? El Small Data es una tendencia que dice, hombre, sí, en el Big Data yo tengo un montón de datos y de los datos puedo recolectar un montón de información, pero yo también puedo hacer Small Data si, por ejemplo, en mi curso o en mi colegio, yo comienzo a recolectar toda la información pertinente a los procesos pedagógicos y comienzo a analizarla. Entonces, puedo comenzar a ver qué tipo de preguntas están respondiendo más fácilmente los niños y qué tipo de preguntas no están respondiendo más fácil. ¿Qué tipo de ejercicios los están motivando más y qué tipo de ejercicios los están motivando menos? Puedo ver con qué ejemplos se están entendiendo más y con qué ejemplos se están entendiendo menos. Y bajar esos conceptos de Big Data al Small Data y hacer ese análisis dentro de un nicho muchísimo más chiquito. Yo sé, los colegios no están acostumbrados a hacer eso, pero hombre, uno mismo lo puede hacer dentro de sus estudiantes. ¿Listo? Aquí por interno me llega otra y me dice que, en últimas, ¿cuál es el producto final del análisis? Esa es muy buena. O sea, toda esta carreta, ¿para qué? ¿Qué documento entrego yo al final en el análisis? A diferencia del diseño, del desarrollo, no hay un único documento final que ustedes tengan que entregar. Me explico, en la fase de diseño, ustedes entregan una matriz que me dice qué recurso voy a producir, de qué enseñanza, con qué características y demás. Es una matriz bien estructurada, bien formuladita. En el análisis no. Pero entonces, lo que yo sugiero de documento final para el análisis es algo que me dé las condiciones de la población, es decir, los datos y demás que yo he tenido, o sea, así está la población, que me hable de las subjetividades, o sea, pero no le pongan así subjetividades porque eso no se ve bien bonito presentar en un proyecto, ¿no? Que hablen de los aspectos que ustedes, de la experiencia que tienen con la población. Si le ponen así, ya es mucho más chusco y más bonito. ¿Listo? La experiencia que ustedes tienen con la población. Y esta partecita, que es la más importante, pues va a ser las implicaciones. Y esas implicaciones son una serie de, no solo consejos, sino
es que no quiero decir que sean obligatorios, pero más o menos son obligatorios. Es decir, una serie de consideraciones que se deben tener. Entonces, se tiene que evitar esto, se tiene que hacer sí o sí esto, se tiene que hacer esto, se tiene que usar, ojalá, este tipo de dibujitos, este tipo de ejercicios, en fin, una serie de consideraciones para hacerlo. Y ese es el documento final que uno tendría en la fase de análisis. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra? Exacto, sí. Toda esa carreta se concluye en ese último dibujito de ahí. Eso es el producto final, ojalá, de un análisis. Ya les dejo mi correo electrónico acá para que me escriban. Listo. Ahí está. Y escríbanme. Y ahí charlamos. Bien. Entonces, tarea. Pues, tarea es una tarea chiquita. En ese documento ya ahorita les dirán, frescos, ahorita, sí, señor, ya voy a poner las preguntas, ya voy a poner las preguntas, ¿listo? Y de pronto armo una carpetica compartida de, digamos, otros documentos que pueden apoyar esto. Bien. Quiero que piensen en un proyecto de creación de contenidos. ¿Listo? Que piensen que ustedes van a hacer contenidos para algo, para alguien. ¿Ok? Puede ser dentro del ámbito académico tradicional, o sea, quiero hacer un curso de análisis, de enseñar a leer para mis muchachos de 11, porque en 11 todavía no saben leer, o quiero hacer un curso de, qué sé yo, de interpretación de las matemáticas en la vida o de análisis de situaciones históricas para mis muchachos de noveno, qué sé yo. Piensen lo que van a hacer, o un curso que ustedes quieran hacer, digamos, extra de ese formato académico tradicional. Entonces puede ser, hombre, no, yo quiero hacer, siempre me ha gustado o siempre he querido hacer que mi canal de YouTube se enseñe a bailar salsa y a bailar merengue. Eso es un propósito educativo clarísimamente identificado. ¿Listo? Piensen en eso. Un curso o una serie de recursos que ustedes quieran hacer para una población en especial. Y quiero que vamos a hacerlo solo subjetivo, solo con su subjetividad. Me van a hacer el análisis. ¿Y qué van a hacer de ese análisis? Me van a decir, ¿cómo creen que es esa población? Tampoco mucho, pues, o sea, no son 5 páginas, de pronto un parrafito que me cuente los aspectos importantes de esa población y que me diga la lista de consideraciones, una lista de al menos 3 consideraciones, si quieren hacer más, pues hagan más, de 3 consideraciones que van a tener en cuenta para esa población. Entonces, tiene que ser flexible porque la población en la que yo estoy pensando tiene turnos rotativos. Tiene que ser llamativa y con colores muy bonitos porque la población es tal cosa. No puedo usar el color rojo porque voy a hacer un curso para millonarios FC, entonces no puedo usar el color rojo. Ese tipo de consideraciones. ¿Listo? Entonces, identifican la población del curso, un parrafito y unas 3 consideraciones mínimos. Si quieren hacer más, insisto, lo pueden hacer más. ¿Dónde lo van a compartir? No sé. ¿Dónde lo comparten? Joana, si estás por ahí poniéndome cuidado, ¿dónde? Hola, Juan. Sí, la sesión queda grabada, por supuesto. Sí. Efectivamente vamos a tener una carpeta. Ahorita al final les voy a compartir la carpeta donde va a quedar la presentación que acabas de hacer y también donde ustedes nos pueden compartir las actividades que desarrollen con respecto a la tareita que dijo Juan. Nos la pueden compartir con una foto, un Word, una captura de pantalla. Lo importante es que la suban para nosotros tener también evidencia de lo que ustedes están desarrollando. Entonces ahorita al final ya les dejo todos los links. Listo, muchísimas gracias. Y en esa carpeta, pues nada, también les vamos a compartir como documentos extra que alimenten esto. ¿Listo? Les voy a volver a enviar mi correo electrónico para que escriban aquí. Ay, carachas, me olvidó escribir.
La mayoría de este material, Lili, pues sí hay un libro de diseño instruccional de ADI. Yo, si tienes el autor, me lo pasas. Pero mucho de esto está ¿para qué? En formato digital. ¿Listo? Identificar la población objetivo del diseño instruccional, darme un párrafo que me cuente cómo es esa población y 3 indicaciones de cómo hay que diseñar para esa población. No usen color rojo, no pongan ejemplos de gaticos porque no sé qué cosas, en fin, ustedes verán. ¿Sí? Sí, claro. De hecho, ya la voy a escribir otra vez. Entonces, la tarea, para los que perdieron el audio, disculpen la reiteración. Piensen en un producto pedagógico, en un curso que ustedes quieran diseñar, en algo que ustedes van a crear, una serie de recursos pedagógicos para enseñar algo. Piensen específicamente a la población que va dirigida. Entre más específica la población, mejor. Cuéntenme en un parrafito cómo es esa población. No, mis chinos son chinos que tienen entre 14 y 16 años, a todos les gusta el reggaetón, ninguno se viste bien, o por el contrario, todos se visten bonito. Bueno, no sé, un párrafo. Y al menos 3 recomendaciones de qué tendrían que tener esos recursos que ustedes van a crear. No deberíamos usar tal cosa, sí deberíamos usar tal cosa, deberíamos hacer no sé qué cosas. ¿Listo? Esas 3 cosas. Y sí, todo esto queda grabado. ¿Listo? Entonces, ya saben cómo hacer el análisis, dedíquenle tiempecito si pueden. Si ustedes ya llegan a un proyecto en el que el análisis está hecho, pues, hombre, traten de nutrirse ustedes por otro lado de esos datos. Y ahí están allá les están pasando los vínculos de donde se comparten las presentaciones y demás. No, puede ser cualquier población. Yo puedo enseñarle, puedo querer hacer un curso para enseñarles a manejar Gmail a mis abuelitos. Sería lo máximo. ¿Sí? Se vale. Digamos, cualquier población, la que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, pues, muchísimas gracias. Muy amables, muy queridos. Y pues nada, seguiremos trabajando. Joa, no sé cuándo es la próxima o qué otra información tengas que darles. Juan, que si por favor ¿Tienen más puedes dudas? repetir cuál es la actividad que se debe desarrollar. Listo, la vuelvo a decir otra vez. Si quieren desconectarse los que ya saben la tarea, háganlo. Si no, entonces, de nuevo, ¿cuál es la tarea? Seleccionen un curso que quieran hacer o una serie de recursos educativos que quieran enseñar e identifiquen la población a la que va dirigida. ¿Listo? Identifiquen muy bien. Yo quiero enseñar esto a esta población. Muy específicamente. No quiero cosas como jóvenes entre 14 y 16 años. Pues hermano, o sea, ¿cuántas personas en el mundo con esa descripción? No, jóvenes de dónde, con qué características. Y en ese párrafito, hacen un párrafito en el que me digan, que me cuenten cuáles son las características de esa población. ¿Listo? Lo que ustedes consideren relevante de esa población. Y después de ese párrafito, solo un párrafito, me hacen al menos 3, si quieren hacer más, pero al menos 3 consideraciones de que tienen que tener esos recursos pedagógicos. Entonces, tiene que tenerse en cuenta que como esta población no sabe leer, entonces no puedo hacer recursos de texto. O como esta población no sé, es vegetariana, entonces no puedo poner ejemplos de comer carne, alguna cosa de esas. ¿Para cuándo es? Todas esas sí me ayudas, yo no sé. ¿Para cuándo es? Si se puede hacer en el grupo y si es en la misma carpeta. Sí, claro, pueden hacerlo individual, pueden hacerlo en grupo. La carpetica en donde va a estar toda, o donde pueden subir esto, ya voy a colocar toda esta información aquí al final del chat para que ustedes nos puedan colaborar. La próxima sesión es mañana a las 2 de la tarde, que vamos a trabajar estilo visual. Uy, muy chévere. ¿Listos? Y eso es. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Secretaría y a la universidad por esta invitación. Y pues nada, ahí está la encuesta, ahí está la asistencia, ahí está todo, ahí está mi correo. Cuídense, un abrazo, que les vaya bonito. Gracias a todos por participar. Recuerden diligenciar la asistencia y darnos su opinión de satisfacción.
Las actividades que desarrollen las pueden compartir con nosotros en el link que estoy dejando aquí al final del chat. Muchas gracias.